Buen viernes, bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. Es un gusto acompañarlos y a ti también, Martín. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Mari? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, bienvenida a este rol de conductora. Le mandamos un abrazo a Natalia Nogués, que hoy se tomó el día libre, está descansando, aprovechando un viernes con bastante calor, que tiene como asunto destacado de arranque algo que ocurrió hace bien poco en la sede de la Presidencia de la República. Sí, tiene que ver con esto de los cierres y los balances, ¿no? Sí. En esta época del año, porque el presidente Yamandu Orsi encabezó hoy el último Consejo de Ministros del año, en el que se evaluaron los primeros meses del trabajo de su administración y se proyectaron las acciones para 2026. Y esto tras la aprobación del presupuesto quinquenal. Claro, Orsi publicó un mensaje en redes sociales en el que indicó que el encuentro de hoy fue un espacio de trabajo que permitió al gobierno revisar lo hecho y corregir lo necesario. A su vez, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, habló en rueda de prensa y valoró lo que definió como liderazgo de Orsi y también el balance de lo realizado hasta el momento. Tenemos mucho más. Vamos ya mismo a repasar los titulares. La Fiscalía archivó la denuncia de los legisladores de la coalición contra la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria por el uso de las licencias sindicales. El vicepresidente de FENAPE, José Olivera, consideró el hecho como una política orquestada desde el Estado en términos de persecución. El proyecto de ley que establece modificaciones a la normativa antilavado y fue promovido por el Poder Ejecutivo se aprobó en Comisión de Cámara de Representantes y será votado el próximo miércoles en el plenario de la Cámara Baja. La Institución Nacional de Derechos Humanos tiene como prioridad para 2026 lograr que se legisle para establecer a la tortura como un delito autónomo, un tema que desde el 2014 ha motivado insistentes recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. La directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, adelantó que en 2026 se realizarán 15 transformaciones en materia de tiempo educativo extendido, que incluyen una coordinación con el INAU y con las plazas de deporte en todo el país. Están vigentes desde este viernes 12 de diciembre los nuevos valores de las tarifas que se cobran en los peajes de las rutas nacionales, con precios diferenciales para quienes paguen a través del telepeaje o del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó sobre la supuesta intención de Estados Unidos de intervenir en las elecciones de su país por la visita de dirigencia política sudamericana a territorio estadounidense. Más de 15 millones de personas están habilitadas para votar en Chile este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El líder republicano José Antonio Kast encabeza las encuestas con una diferencia de 16 puntos por sobre la candidata oficialista, la comunista Janet Jara. Y otros programas también en sus dispositivos a través de la web de TV Ciudad. Esto es tvciudad.uy, lo mismo mediante el canal de TV Ciudad en YouTube. Y además nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y sus cercanías o su página web uniradio.edu.uy. Uniradio es la radio de la Universidad de la República. Ahora sigue Mariana porque hay móviles ya esperando para dar adelanto. Sí, vamos a salir del estudio a recibir a nuestros compañeros que están en la calle. En primer término recibimos a Martín Duarte, que se encuentra con el Palacio Legislativo de fondo. Martín. Tremenda escenografía, Mariana, Martín, ¿cómo andan? Buen viernes para ustedes. En esta tarde para presentarles un informe que versa un poco con los partidos políticos y las estrategias de publicidad, cómo han ido variando a lo largo de los tiempos. Y en particular vamos a partir de un informe que docentes y estudiantes de la Universidad Católica realizaron en torno a las pautas publicitarias, principalmente en redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Se publicaron alrededor de 12.000 anuncios en las pasadas elecciones y estaremos analizando un poco los perfiles, pero también yendo hacia atrás y conocer parte de la historia de las campañas políticas con los jingles publicitarios y conocer algo de las primeras listas de votación. Así que por ahí irá el informe de esta tarde. Muy bien, Martín, lo esperamos. Ahora recibimos a nuestro compañero Diego Martini, que trae novedades sobre Claldi y el conflicto de sus trabajadores. Diego, ¿cómo andas? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, estos 12 despidos que se habían confirmado finalmente fueron dejados sin efecto, una noticia que celebran obviamente los trabajadores, y se estableció una comisión de seguimiento para poder seguir de acá en adelante algunas medidas antisindicales que habían tomado los empresarios. Ampliaremos en unos minutos.
Otro asunto. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, le quitó trascendencia a recientes dichos del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, en el sentido de que durante este gobierno no se aplicará la sobretasa al impuesto o del impuesto al patrimonio de las personas físicas que la central sindical propone como forma de obtener recursos para combatir la pobreza infantil y adolescente. La razón por la que creemos que adicionalmente no es conveniente introducir un cambio de este tipo es básicamente porque creemos que el ajuste fiscal que estamos haciendo es suficiente para estabilizar la relación del PIB. No precisamos más recursos, tenemos que despejar el debate tributario. No hay más debate tributario en este periodo por iniciativa del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene iniciativa, salvo un evento sobreviviente grave. La última intervención del presidente de la República dijo que había que considerar la propuesta con cabeza abierta. Yo me quedo con eso. Comenzamos con el desarrollo informativo. Les contamos que la Fiscalía General de la Nación archivó una denuncia promovida en el periodo pasado por legisladores entonces oficialistas que tenía por objeto analizar las licencias sindicales de la dirigencia de FENAPES. Claro, y habló justamente José Olivera, que es vicepresidente del Sindicato Nacional Docente de Secundaria, y dijo que la iniciativa que en su momento se llevó a cabo de, digamos, instalar o crear una comisión investigadora parlamentaria para que estudiara este asunto y terminara presentando una denuncia fue ilegítima y constituyó un caso de persecución sindical. Los hechos que fueron denunciados públicamente por ciertos legisladores no constituyeron delito de ninguna manera. Siempre mantuvimos que era una clara persecución al movimiento sindical, era una manifiesta incidencia de lo que podríamos llamar académicamente un lawfare contra los movimientos populares, pero que con el derecho y el Estado de Derecho presente, la Fiscalía ha descartado que esos hechos denunciados tuvieran relevancia jurídico-penal. Cuando nosotros dijimos que acá había un proceso lawfare, alguna de estas operadoras mediáticas nos trató de dementes. Ahora, ¿cómo se llama un proceso donde un ministro de Defensa, que nos habla todos los días hoy desde el Senado de Democracia, denuncia penalmente al presidente y a la secretaria general del sindicato por emitir una opinión en términos de derechos humanos? ¿Cómo se llama el accionar de casi 2 años de una comisión investigadora ilegítima, ilegal, donde hay legisladores que mejor no nombrar, pero no olvidar, mejor no nombrar hoy porque no le vamos a dar a quienes nos persiguieron con métodos fascistas el privilegio de ser puestos hoy en esta mesa, pero no olvidamos quiénes son, que aquí efectivamente hubo un proceso de persecución política antisindical que se orquestó desde el Poder Ejecutivo, desde parte del Parlamento, o una parte del Parlamento, desde las propias autoridades de educación y que tuvo el beneplácito de operadores mediáticos que hicieron y montaron un gran circo mediático en torno a este tema. Porque lamentablemente buena parte del sistema político hoy tampoco está a la altura de las circunstancias. Y a propósito, el diputado colorado Felipe Schipani dijo que el archivo de la denuncia por las licencias sindicales de dirigentes de FENAPES es indignante e inentendible y adelantó que va a pedir el reexamen de la causa. Según sostuvo, en los más de 3 años transcurridos desde que se efectuó la denuncia, no hubo aviso alguno de actividad en la Fiscalía y no se investigó absolutamente nada, lo que, a su entender, es grave y lesiona la confianza en el sistema judicial. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Otros asuntos sindicales ahora desde uno de los móviles y con Diego Martini, que reaparece en nuestra edición central. Sí, así es, compañeros, como informábamos, un hito importante en esta semana, pero sobre todo en este cierre de año de diciembre, fue la situación de la industria láctea que estaba en conflicto por el despido de 12 trabajadores de la empresa Claldi que venían siendo perseguidos sindicalmente y que el motivo también del cierre, según los trabajadores y las trabajadoras, venía por ese lado. Ayer los productores lecheros habían sido recibidos por el presidente Yamandu Orsi y en esta jornada las y los trabajadores
trabajadores fueron recibidos al tiempo que un rato antes se logró destrabar la situación y bueno, dejar sin efecto estos 12 despidos y además conformar una comisión de seguimiento. Para hablar de esto estamos con Rosana Falero de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Rosana, gracias por estos minutos y bueno, cómo toman estos 12 despidos que no se van a dar y cómo se acordó finalmente esta resolución de este conflicto. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por estar. Son 8 los trabajadores, los despidos que teníamos sobre la mesa, que hoy logramos que estuvieran fuera de eso y pasaran a un seguro especial por 4 meses. Que ahora lo que se va a hacer es se va a instalar una comisión integrada que se va a dar prioridad al encuentro de una salida laboral para estos 8 trabajadores, que lo que se va a buscar es que sea dentro de la residencia del local de donde ellos viven. Bien. ¿Cómo se dio esta salida? Bueno, esta salida se dio por mucha lucha, por una huelga de hambre que iniciaron 2 trabajadores, que después por un tema médico tuvo que dejar uno, pero hasta el día de hoy estuvo el compañero Aníbal Apolonia, que estuvo 9 días con huelga de hambre. Y bueno, fue lucha por toda la Federación de la Industria Láctea y también el PIT-CNT y todos los sindicatos que estuvieron apoyando desde el primer día de la huelga. ¿A qué se deben los despidos? A antisindicales. Fueron todos, los 32 despidos que hubieron, eran todos integrantes de la comisión directiva actual, de la anterior, y eran todos integrantes del sindicato. ¿Por qué este sector está en crisis, digamos? Ayer señalaban los empresarios que Uruguay produce más leche de la que necesita, obviamente tiene que exportar una gran cantidad, pero aún así el sector está en crisis. Bueno, nosotros no vemos crisis por las exportaciones y aparte esta empresa en particular no está en crisis porque los trabajadores siguen haciendo horas extras, los llaman a trabajar los días de descanso, incluso hace un tiempo atrás compraron unas máquinas, o sea que sabemos que no está en crisis Claldi como pueden llegar a decir. ¿Fue el encuentro con el presidente? Fue bien, fue muy agradable y bueno, él lo que nos dijo es que está preocupado por el tema de la concentración de las industrias más al sur y bueno, y que cada vez hay menos trabajadores en las industrias y productores pequeños, que eso es una gran preocupación del presidente. Bien. En el INALE los trabajadores no están representados, ¿no? No, eso es lo que se busca, lo que nosotros estamos reivindicando desde hace tiempo y hoy lo dejamos plasmado ahí también, de que lo que queremos es lograr una comisión que también estemos nosotros como parte de los trabajadores y las trabajadoras dentro del INALE, como ellos tienen su propia representación. Hablaron de eso con el presidente porque hace días también se supo que el presidente del INALE estaba un poco molesto ante la falta de presupuesto. Sí, se lo dijimos al presidente y él estuvo de acuerdo en instalar esta comisión también. Bien. La comisión de seguimiento por los despidos, ¿cuándo comienza a trabajar? El 19 de enero va a ser instalada, bueno, por un tema de que ahora en diciembre no hay muchos trabajadores, y bueno, el 19 de enero ya se retoma esa comisión. Bien, ¿están atentos y siguen para que esto no pase en otras empresas o digamos que está más o menos todo controlado? Sí, estamos siempre atentos y bueno, diciendo de que por ley tenemos de que estamos amparados ante la ley por el tema sindical. Bueno, Rosana, te agradecemos por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Volvemos entonces, compañeros, con esta información que decíamos. Finalmente se levantó el conflicto y quedan sin efecto estos 8 despidos en la empresa Claldi. Y más opiniones desde el mundo sindical. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que lo que explica que haya un porcentaje importante todavía de sectores de actividad que no alcanzaron un convenio colectivo a nivel de los consejos de salarios, se explica porque los lineamientos presentados en su momento por el Poder Ejecutivo para esta instancia de negociación colectiva no fueron suficientes. Sí, en otro orden valoró que el presidente Yamandu Orsi haya expresado tener la cabeza abierta para evaluar la propuesta de aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas en contraste con la oposición al planteo que ha expresado el ministro de Economía, Gabriel Odone. La última intervención del presidente de la República dijo que había que considerar la propuesta con cabeza abierta. Yo me quedo con eso. Porque ¿cuál es el problema? Es absolutamente claro que los recursos destinados en el presupuesto nacional son insuficientes para resolver el drama de que uno
de cada 3 chiquilinas y chiquilines están por debajo de la línea de pobreza. Pero además, los guarismos que se plantean invertir en esta cuestión también derivan o dependen del crecimiento del Producto Bruto Interno. Y lo que nosotros planteamos es un problema estructural del país que si no lo resolvemos en un plazo histórico corto, después no tiene arreglo. Nosotros vamos a abrir un gran debate nacional. Lo vamos a plantear en todos los barrios, lo vamos a plantear a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Ya es una propuesta que no le pertenece solo al PIT-CNT, le pertenece a toda la intersocial. Esto está siendo considerado por el sistema político, distintos sectores políticos vienen mirando con simpatía la propuesta y resolviendo considerarla. Marcelo Abdala dijo que la Central Obrera tiene una visión crítica respecto a los criterios que planteó el gobierno en la negociación colectiva. Se considera que no está adaptada a una estrategia nacional de desarrollo. Yo creo que nosotros hemos considerado como insuficientes los criterios del Poder Ejecutivo. Hemos reconocido que en algunos sentidos eran mejores que los de la administración anterior, pero que todavía no logran resolver una cuestión que para nosotros es de fondo. Si crece el Producto Bruto Interno, está bien que la masa salarial acompañe dicho crecimiento. Y para eso tú tenés que tener una política de generación de empleo de calidad y al mismo tiempo aumentar los salarios. Durante este mes vamos a tener una reunión importante tripartita en OPP que va a permitir armar una agenda de diálogo social para el año que viene donde va a estar presente esta cuestión de cómo diversificamos la matriz productiva, cómo apuntamos en el siglo XXI a mejorar la composición industrial del país. Y horas antes de estos dichos de Abdala, el ministro de Economía, Gabriel Odone, expresó en FM del Sol que para el gobierno el debate tributario concluyó y que la propuesta del PIT-CNT no es conveniente, entre otras cosas, porque no se ha aplicado en otros países y porque sus estimaciones de recaudación pueden fallar debido a que la población más rica tiene forma de relocalizarse rápidamente y evitar ser gravada. En cambio, defendió las modificaciones impositivas que se incluyeron en la ley de presupuesto porque, sumadas a una proyectada mejora de la eficiencia, garantizarán, según dijo, ingresos cercanos al 1,5% del PBI, lo que a su criterio asegura más dinero que la propuesta de la central sindical. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Ahora salimos de estudios, campañas electorales, propaganda electoral como gran tema que en términos informativos recientes e históricos aborda Martín Duarte. Gracias, Martín. Vamos a hablar, hace algunos minutos yo le comentaba que íbamos a conocer algunos datos de las estrategias y gastos publicitarios en el 2024 por parte de los partidos políticos uruguayos, principalmente en este primer tramo a través de las redes sociales. Allá por el año 2018, la plataforma Meta, que reúne a dos redes sociales principalmente, Facebook e Instagram, abrió justamente su biblioteca para que desde la academia, y es el caso que vamos a estar compartiendo ahora, la Universidad Católica del Uruguay, tanto docentes y alumnos empezaron a analizar en base a esa biblioteca de datos cuál fue la estrategia y cuál fue el gasto de los partidos políticos uruguayos en las elecciones del 2024, segmentándolos y también diferenciándolos entre elecciones internas y también las elecciones nacionales. Estos datos arrojó que fueron 12.976 los anuncios pautados en estas redes sociales y un gasto que superó el $1.300.000. Vamos a conocer ahora en detalle cuáles fueron los partidos que gastaron más, pero si uno ve esa torta de inversión que hizo tanto, en este caso puntualmente en el balotaje, la fórmula Delgado y Ripoll, por ejemplo, un 68% del gasto en publicidad fue para la televisión, un 13% para radio, apenas un 0,2% para prensa y un 8% se lo llevó Internet y este tipo de pauta publicitaria. En el caso de la fórmula del Frente Amplio, Orsi y COSE fue un 41% destinado de la inversión publicitaria a televisión, un 8% a radio, prensa escrita un 2% y miren este dato, un 31% fue para Internet. De estos datos hablamos con el politólogo Rafael Piñero, que es uno de los docentes que está procesando esta información a partir de esta apertura de los datos que brinda Meta y en particular a dónde fue el dinero de las plataformas Facebook e Instagram y cómo pautaron los partidos nacionales.
Soy de Capricornio y muy de Capricornio. Quizás muy pocos recordemos algunos puntos de la plataforma electoral de Andrés Ojeda, pero todos sabemos que su signo es Capricornio. Esto se debe a un nuevo modelo de lenguaje que los políticos aplicaron a través de sus redes sociales en la última campaña electoral. La plataforma Meta ofrece la posibilidad de bajar todos los anuncios de temas políticos y sociales que se realizan en el país desde 2021 hasta ahora. Nosotros nos focalizamos en el tiempo de campaña y en particular en la publicidad electoral para tratar de analizar de qué manera la usan los partidos políticos, de qué manera la usan los diferentes candidatos, de qué manera la usan los diferentes sectores partidarios. Que Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Nos interesa precisamente para entender estrategias de publicidad electoral, entender también cuál es la lógica en que se hacen las campañas en ese medio, poder empezar a explorar esta base de datos que es bien rica para poder hacer análisis empírico de la política y la competencia política democrática en Uruguay. Ya desde fines de los 90 la publicidad digital empieza a tomar cierto auge. La campaña más importante que incorpora tecnología y publicidad de manera más masiva es la de un candidato demócrata que se llama Howard Dean, que pierde la elección demócrata, y luego sí las campañas de Barack Obama y más adelante la campaña de Trump hacen uso muy intensivo de estas herramientas. En las elecciones del 2024, los tres principales partidos, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, concentraron más del 85% del total de anuncios, impresiones y gastos. En total se pautaron 12.976 anuncios en Instagram y Facebook, de los que 6.955 correspondieron al periodo de las elecciones internas y 6.021 al periodo de la primera vuelta de las elecciones nacionales. Estas herramientas brindan la posibilidad de comprar publicidad a escala, cosa que no pasa con los medios tradicionales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo determinar el alcance que tiene que tener mi publicidad, y eso a su vez abarata los costos. Esto abre las posibilidades para que candidatos de diferentes niveles, con diferentes niveles de recursos, puedan utilizar estas plataformas. El Partido Nacional fue quien más gastó publicidad en plataformas de Meta, invirtiendo $616.389, seguido por el Frente Amplio con $396.252. Publicitan sectores importantes, candidatos importantes con muchos recursos, ver cómo lo hacen, pero que conviven con una cantidad de publicidad electoral de diferente nivel, de diferente escala, de diferentes niveles de profesionalismo en estas plataformas. Si comparamos lo que se gasta en el periodo que va hasta octubre, digamos, desde las elecciones primarias hasta octubre, nosotros tenemos ahí que es el 3% del total de gasto declarado por los partidos, lo que se gasta en Meta exclusivamente. No todos los anuncios tienen la misma eficiencia, es decir, hay anuncios que por más que yo gaste no llegan a tantas impresiones, veces que le aparecen a las personas en su feed de redes sociales, y entonces queremos ver, porque hay un componente que no solo es dinero, sino que es calidad de los anuncios, que las plataformas manejan de manera algorítmica, es decir, que según la calidad que ellos perciben del anuncio, se le ofrecen a más o menos personas. En términos demográficos, los anuncios se dirigen principalmente a votantes jóvenes, especialmente entre 25 y 34 años. La lista 40 de Artigas, que promovía la candidatura de Andrés Ojeda, fue la cuenta que más dinero invirtió, $66.908. Esto, al convertirse, como te decía al inicio, en una herramienta mundana para la mayoría de las personas, ¿no?, que hoy están conectadas prácticamente las 24 horas, es un canal de comunicación que los partidos van a explotar y seguramente van a explotar de manera creciente en el futuro. Y eso abre una cantidad de preguntas respecto a, bueno, cómo, digamos, como se sabe, muchas veces el medio condiciona el mensaje, bueno, cómo ese condicionamiento va a generar efectos sobre el tipo de competencia política, el tipo de democracia que tenemos y la información que reciben las personas. Bueno, por allí la mirada desde la actualidad y en particular el papel que están jugando las redes sociales hoy por hoy. Los invito en un ratito a meternos en las historias de los jingles políticos y en particular en la historia de Eduardo Morales, un coleccionista de listas justamente de partidos políticos, de distintos lemas a lo largo de la historia. Lo fuimos a visitar y queda la invitación hecha para dentro de un ratito. Muchas gracias, Martín. Interesante informe como siempre y quedamos a la expectativa de esa segunda parte
Y ahora vamos a hablar de un hecho político importante que terminó hace muy poco rato, porque por última vez sesionó en este año el Consejo de Ministros, convocado por el presidente de la República, Yamandu Orsi, Consejo de Ministros que tuvo dentro de sus cometidos analizar los principales hitos de la gestión hasta el momento y proyectar lo más relevante del año próximo, 2026. Sí, después de este encuentro, el presidente publicó fotos en Instagram acompañadas de la frase «Uruguay crece con diálogo». Tras el Consejo de Ministros, el presidente Yamandu Orsi se expresó a través de redes sociales valorando el espacio de trabajo que permitió revisar lo hecho y corregir lo necesario. Destaco el compromiso de todo el equipo. Cada ministro, cada director y cada funcionario del Estado aportó para que avanzáramos con seriedad y transparencia, puntualizó. Uruguay crece cuando trabajamos juntos, con diálogo, con responsabilidad y con visión de futuro. Ese es el camino que elegimos y el que vamos a continuar impulsando, un país estable, con oportunidades y con instituciones que funcionan. El presidente aseguró que trabajarán con responsabilidad y dedicación, consolidando los avances y enfrentando los desafíos que vienen. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, también valoró el encuentro. De reflexión de trabajo del año y de proyección hacia el año 2026. Fue una reunión de profundo trabajo en equipo, de cómo debemos determinadas políticas públicas, de evaluar el desarrollo del presupuesto, y el presidente lideró todas las proyecciones haciendo un balance de este año y los desafíos que tenemos a partir del año próximo. En ese sentido... Sí, claro, venimos trabajando a un ritmo muy importante, fíjense la votación del presupuesto, los desafíos, avances y desafíos que tenemos en solamente estos meses que hemos tenido del primer año de gobierno, y con mucho compromiso de desarrollar proyectos que beneficien y desarrollen al país en diferentes áreas. Cambiemos de asunto. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tiene como prioridad para 2026 lograr que se legisle para que la tortura se considere un delito autónomo, tema que desde el 2014 ha motivado insistentes recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Y con este objetivo se organizó un seminario para el que se convocó a personas expertas de diversos países, que justamente tuvo como finalidad elaborar propuestas que serán elevadas al Parlamento para que trabaje en ese proyecto de ley. A nosotros como país nos vienen recomendando desde el Comité contra la Tortura de manera insistente en que tenemos que tipificar el delito de tortura como un delito autónomo. Ahora existe dentro de la ley 18.026, más ligado a temáticas que tienen que ver con genocidio, con guerra o con delitos de lesa humanidad. Entonces, en estos 2 días lo que estamos haciendo es traer expertos de la región, traer también expertos de países que ya pasaron por digamos, este trabajo de lo legislativo, para tratar de ver dónde están las debilidades, dónde están las fuerzas en otros países, cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer, y poner en agenda el tema. O sea, no deja de ser una recomendación que venimos recibiendo desde el año 2014, si no me equivoco, reiteradamente, y que no cumplimos reiteradamente. Para la institución eso es sagrado. O sea, uno de los temas centrales que nosotros siempre tenemos es el derecho internacional, relativo a derechos humanos, por supuesto, el derecho internacional, que se refleje en la normativa nacional. En todos los casos en que los órganos de tratado nos digan, no, mira, acá no se está reflejando, nosotros buscamos poner el debate arriba de la mesa. Bueno, y es lo que estamos haciendo, lo que hicimos ayer y estamos haciendo hoy. ¿Será uno de los objetivos, por ejemplo, de 2026, entonces, que el tema entre a la agenda legislativa? Y bueno, es lo que vamos a intentar. Lo que hacemos, digamos, en estas 2 jornadas, al final vamos a hacer un documento síntesis que evidentemente nos va a tomar unos ciertos meses a construirlo, porque aparte tiene que volver hacia cada uno de los que habló, un documento síntesis, y sobre ese documento empezar a hablar con los legisladores. Porque seguramente va a haber debates, porque no es un tema sencillo, porque hay que ver cómo se hace. Entonces, bueno, nuestra tarea es ayudar a poner esos temas en agenda. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional. Lo hacemos hablando de Colombia y particularmente la tensión que existe ahora entre el gobierno de ese país y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escalada que hay en el Mar Caribe. En las últimas horas, el presidente colombiano denunció que Estados Unidos está intentando tener injerencia también en las próximas elecciones que va a tener su país. Esto a raíz de la visita de algunos políticos colombianos invitados por Washington para reuniones, encuentros y otras cuestiones que no están muy claras, pero que entiende el presidente colombiano tienen como finalidad la injerencia de ese país. Todo esto ocurre horas después de que el presidente Trump amenazara a Gustavo Petro con ser el próximo en relación a el eventual ataque que podría llevar a cabo Estados Unidos sobre territorio en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, pero el presidente Petro le respondió que el interés que tiene Estados Unidos y Donald Trump no es la democracia, sino el petróleo de Venezuela, que ha sido siempre y que hay dinero de por medio y que por esa razón Estados Unidos está haciendo lo que hace. El presidente Gustavo Petro afirmó que las constantes visitas de políticos colombianos a Estados Unidos tienen que ver con la decisión de Washington de entrar en las elecciones de su país. Mal, ya sabemos el mecanismo en dólares, así que el presidente de Colombia debe garantizar elecciones libres y solicita a todo el pueblo colombiano mantener el espíritu libre y gritar Colombia libre, escribió en sus redes sociales. Petro hizo el comentario a raíz del viaje a Estados Unidos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien informó que llevará a cabo una agenda de trabajo por invitación del gobierno estadounidense. Las declaraciones del mandatario ocurren en un contexto de creciente conflictividad entre Washington y Bogotá, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redoblara sus amenazas contra la gestión de Petro y esta semana advirtiera incluso que podría llevar a cabo acciones directas en su contra, al señalar que ha sido bastante hostil con Estados Unidos. Este jueves, Gustavo Petro, quien ha cuestionado duramente las acciones de Estados Unidos, lanzó otra acusación contra Trump al considerar que la verdadera razón detrás de las hostilidades de Washington en el Caribe y el Pacífico con su inédito despliegue militar tienen que ver con el acceso al petróleo de Venezuela. Acaban de incautar un barco, es piratería, petróleo, es decir, están demostrando por qué están haciendo lo que hacen, sostuvo Petro a raíz del asalto a un buque que transportaba crudo venezolano en las costas del Caribe y que fue decomisado por Estados Unidos. Lo adelantábamos más temprano, el domingo hay elecciones en Chile, segunda vuelta de un balotaje que parece le daría el triunfo al candidato derechista José Antonio Kast, quien tendría unos 16 puntos por sobre Janet Jara, representante del oficialismo. Pero hay que tener en cuenta que estos números pueden ser relativos. Si bien entienden los analistas y las encuestas así lo demuestran, tendría una mayoría Kast para ganar las elecciones. Hay un número importante de indecisos y además hay 5 millones de nuevos votantes que podrían en este caso optar también por alguna de las dos candidaturas, ya que estamos en la segunda vuelta electoral. Todo esto en un contexto donde Chile, tiene por primera vez la posibilidad de tener un presidente que ha defendido a ultranza el gobierno de Augusto Pinochet, incluso con un hermano que ha sido ministro del ex dictador y dice que va a plantarle cara a la migración irregular y de esa manera combatir la inseguridad. El debate está planteado el domingo. 15 millones de chilenos deberán decidir si optan por Janet Jara o por José Antonio Kast. Tal como establece la Constitución chilena, luego de que ningún candidato superara el 50% de los votos en la primera vuelta, donde Jara se impuso con un 26,8% ante el 23,9% del candidato conservador, las dos fórmulas más votadas definirán la elección en un balotaje. La encuesta publicada el pasado 29 de noviembre por la empresa Cadem proyecta que Kast obtendría el 58% de los votos frente al 42% de Jara y los 16 puntos de ventaja estarían impulsados por el traspaso de votos del libertario Johannes Kaiser, Evelyn Matei, referente de la derecha tradicional, y Franco Parisi, líder del Partido de la Gente. El sondeo indica que el 37% de los votantes de Parisi, que obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta con el 20% de los votos, migraría hacia Kast, mientras que el 22% optaría por Jara y un 41% aún no define su postura. Entre los seguidores de Matei, un 60% apoyaría a Kast y el 22% a Jara, mientras el 18% permanece indeciso. Y en el caso de Kaiser, la adhesión a Kast sería aún más marcada, ya que el 89% de sus votantes acompañaría al líder ultraderechista.
Cadem también señala que quienes votarían por Kast destacan principalmente que les gusta su programa de gobierno centrado en seguridad, inmigración y economía y mencionan que buscan evitar una continuidad del gobierno del presidente Gabriel Boric. Por su parte, quienes apoyan a Jara afirman que la eligen porque sienten que representa mejor sus ideas, valores y convicciones políticas y valoran su propuesta de gobierno enfocada en el aumento del sueldo mínimo y la ampliación de los derechos sociales. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Sí, les contamos que el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo que establece modificaciones a la normativa antilavado se aprobó en comisión en la Cámara de Diputados y será votado el próximo miércoles en el plenario. Y contó en ese ámbito en la comisión con los votos a favor del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado y con el voto contrario de Identidad Soberana. El proyecto que modifica la Ley Integral contra el Lavado de Activos, norma vigente desde el año 2017, se encamina a su aprobación en el Parlamento, ya que en octubre había sido votado en el Senado. Según planteó el Gobierno en la exposición de motivos, los cambios normativos buscan abordar el ciclo criminal bajo el entendido de que los problemas de seguridad se manifiestan en gran medida a través de delitos cuyo origen y posterior consolidación económica se nutren de la falta de mecanismos robustos para detectar, prevenir y sancionar el lavado de activos. Entre otros cambios, el proyecto le otorga mayores potestades a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, SENACLAFT, elimina a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y reduce el tope máximo para transacciones en efectivo. Desde la oposición, tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado, no apoyaron el mayor poder que se otorga a la SENACLAFT. A su vez, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a La Diaria que pretenden mantener la Fiscalía Especializada, tal como pidió en comisión el fiscal Enrique Rodríguez, a cargo de dicha sede. En el caso del Partido Colorado, a diferencia de lo que pasa con el Partido Nacional, sí se acompañó el nuevo límite para los pagos en efectivo, que baja de $163.000 a $32.600, según el proyecto de ley. La disposición, que se modifica en este caso, surgió de la Ley de Urgente Consideración aprobada en 2020. Abdala comentó que la oposición planteó distintos cambios de redacción al proyecto que salió de comisión y que el Frente Amplio dará su respuesta a esas modificaciones el miércoles durante el debate en el plenario de la Cámara de Representantes. Ahora cambiamos de asunto, agenda de la salud. Les contamos que el presidente de ACE, Álvaro Danza, respondió a cuestionamientos vinculados a la instalación de un tomógrafo en el hospital de Salto. Dijo que el 29 de diciembre se va a instalar ese instrumental, ya que el periodo que pasó sin que eso se concrete había generado, como decía recién, cuestionamientos de autoridades sanitarias del departamento salteño. Sí, confirmó que el tomógrafo que se inauguró recientemente en el Hospital del Cerro, Montevideo, era el que estaba destinado a esa ciudad, que debió trasladarse porque el piso del búnker en donde iba a ser colocado se hundió, lo que impidió finalmente su traslado. En Salto vamos a inaugurar el tomógrafo el 29 de diciembre, es un tomógrafo nuevo que viene especialmente para Salto. El tomógrafo de la ciudad de Salto se trasladó al cerro porque el búnker, que se llama así, que se había preparado para alojar el tomógrafo de Salto, cuando lo fuimos a chequear, se hundió el piso, por lo tanto no podía recibir al tomógrafo. En ese interín se trasladó dicho tomógrafo al cerro y se construyó un búnker nuevo. O sea que el nuevo tomógrafo con un búnker nuevo en las mejores condiciones va a estar pronto el 29 de diciembre. El tomógrafo se recibió a Salto en diciembre del año pasado, estuvo 9 meses en un corredor, o sea que postergarlo una semana más, del 19 como estaba previsto el 29, no va a cambiar absolutamente nada las condiciones de salud de la gente y Salto va a terminar el año con su tomógrafo instalado. Danza destacó que a partir del 1 de enero, cuando comience a regir el nuevo presupuesto quinquenal, el organismo estará en condiciones de cobrar por la atención que brinde a usuarios de otros prestadores o a extranjeros. Lo primero es atender a la gente y lo segundo recién es cobrar. Esa es un poco la lógica de ACE. Sí tenemos condiciones para poder cobrar a los seguros o a los prestadores de los cuales los usuarios son afiliados. Sí tenemos condiciones, afortunadamente a raíz de la última ley de presupuesto quinquenal eso lo vamos a poder implementar a partir del 1 de enero, pero repito, lo primero es dar nuestra cobertura asistencial a nuestros usuarios. Con el nuevo presupuesto vamos a tener las condiciones para poder cobrar, pero reitero, primero atendemos, después cobramos.
Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y ahora volvemos a salir de los estudios de TV Ciudad porque retoma su informe, ya compartió la primera parte, Martín Duarte, propaganda electoral. Así es, Martín. Ahora vamos a ir un poco a la historia, también de algunos recursos que fueron utilizados en nuestro país en materia de comunicación electoral. Hablábamos hace un ratito de las redes sociales y esta incursión cada vez más fuerte que ha tenido en la última campaña. Pero cuando hablamos de jingles publicitarios vinculados a las campañas políticas, ¿cuándo es el punto de partida? A nivel de la música que utilizaron, sobre todo en el siglo XX, los partidos políticos, hay un corte importante hasta los años 50. En particular, los actos públicos del Partido Nacional tenían una banda sonora principalmente del himno nacional y la marcha de los tres árboles. En el Partido Colorado se utilizaba habitualmente la marsellesa, el himno francés, y también el himno Garibaldi. Y los partidos de izquierda o los sectores de izquierda, el caso del Partido Socialista, utilizaba la Internacional. Pero allá por la década del 50, en el año 1958, el Partido Colorado pierde por primera vez el gobierno a manos del Partido Nacional, y la lista 15 del año 1962 se le ocurre una original campaña: utilizar un fragmento de la retirada de la línea Maginot del año 1940, muy conocidas por todos, y cambiarle la letra. Al se van los patos, le dejaron se van los blancos, los asaltantes se van los chicotazos, se van y no vuelven más. A partir de ese ejemplo, bueno, que transformaba una murga en un jingle publicitario, empezaron a aparecer estos recursos de cambiar la letra de músicas conocidas y, bueno, profundizar este recurso a partir de la década de los 80. Fuimos a conversar con Roberto da Silva, un músico y jinglero de ley que ha compuesto canciones para productos comerciales, pero también para candidatos políticos, y sobre todo a partir de la década de los 80, principalmente en las elecciones de 1984, estableció un lazo con el Partido Colorado y fue el creador de aquel recordado jingle que vamos a repasar ahora de Julio María Sanguinetti. Lista 85, la lista del Partido Colorado, la lista de Sanguinetti y Tarigo, Hierro, Pasquet, Aciaín. El futuro es ahora. El Partido Colorado victoriosamente va con Sanguinetti y Tarigo. El futuro ya era digamos, el leitmotiv, era como sería el eslogan. Los colorados de todos lados, por un país mejor, llegó la hora. El 85 y una otra, que era de Tarigo, Sanguinetti y Tarigo, porque en aquella época también se estaba como empezando con la publicidad política. Y había gente que no le gustaba. Enrique Tarigo, que era un monstruo, pero era un tipo serio, y tenía un rictus medio de bulldog. Y un día le dije, mestre, le decían mestre, ¿por qué no se sonríe un poco? Y dijo, ¿qué me voy a sonreír? ¿Como un bobalicón? ¿Como un bobalicón? Le dije, bueno, siga así entonces, porque hay gente que no quería saber de nada. El Partido Colorado victoriosamente va con Sanguinetti y Tarigo. El futuro ya. La murga esa fue un golazo. Fíjate que los jingleros en general somos gente sin rostro. Ahora es distinto, pero en aquella época se escuchaba y nada más. No se sabía quién cantaba, quién estaba, quién lo había hecho. En la publicidad comercial tengo el de Cativelli, chorizo Cativelli. En la parrilla no pueden faltar los chorizos extra Cativelli. Al vino blanco, en el tuco o al pan. En 20 segundos dura el jingle entero. Y eso es bien cómo se debería, o las posibilidades que tenés con un chorizo. En la política yo creo que lo importante es, en aquella época y ahora también, la lista. Y a su vez tiene que tener una recordación importante. Recordatorio, la lista y el candidato. Y el eslogan. 3, 4 cosas. Creo que el jingle tiene que ser recordable. Y la prueba está que la gente canta Voy.
yo qué sé, los jingles que yo hice hace 30 años. Se han usado canciones, por ejemplo, el tema de Diego Torres. Y Diego Torres después intentó que no se usara, pero la gente lo pone y parece una canción política. Porque si vos le ponés Color de Esperanza en un acto político, la gente le va a encantar. Acá la usó, no voy a decir quién, pero usó ese tema y un día se enteró Diego Torres y pidió que lo sacaran. Y lo sacaron tarde, después que había causado su gran impacto. Bueno, Tabaré Vázquez fue el que usó esta cortina de Color Esperanza. Hubo muchas canciones, yo recuerdo también del Frente Amplio Todo Cambia, de Mercedes Sosa. Han ocupado justamente ese rol de canción o de jingle publicitario, y esa pregunta habitualmente que se le hace a un publicista, bueno, la diferencia entre vender un chorizo, por ejemplo, y un candidato, si tiene alguna diferencia a la hora de la creación. Bueno, en este tramo final fuimos a visitar a un guardián de listas, lo podríamos catalogar allí, un profesor de historia que desde el año 1982, por su trabajo docente, le tocó integrar mesas de votación y tuvo ese recaudo de empezar a guardar listas, archivarlas. Lamentable que no se haya utilizado todo el acervo que llegó a juntar, alrededor de 5.000 listas, para hacer una exposición y ver la historia contada de la política de nuestro país a partir del año 1916, que es el primer año que el voto es secreto y aparecen justamente las listas como tal. Bueno, que no se haya utilizado para hacer una exposición. Estamos hablando de Eduardo Morales, lo fuimos a visitar, conocimos algunos detalles y algunas curiosidades vinculados a las listas que ahora se tuvo que desprender de una cantidad, ¿no? La más cara que llegó a pagar fue la lista 80 de Unión Cívica del año 1942, le salió 1.000 pesos en aquel momento y bueno, algunas las consiguió por Mercado Libre, otras por la feria y otras en las mesas de votación, pero si le parece conocemos su historia. Llegué a tener, sí, alrededor de 5.000 listas. ¿Cuánto te ocupaba de las casas físicamente esas 5.000 listas? Y eso me ocupaba un cuarto como esto. Un cuarto como esto desde el piso al techo. Cada vez que revisabas el cuarto secreto, ya ibas sacando alguna. Y claro, y después las más antiguas se las empecé a conseguir por otro lado. Por ejemplo, la Feria Tristán Narváez. Las primeras son la Reforma Constitucional de 1916, donde por primera vez imprimieron de todos los partidos políticos y de lemas accidentales. Ahora que está tan de moda evitar la discriminación, había un partido de los negros y había un partido de las mujeres. ¿Eso en qué años? Eso en el año 38, cuando incluso vota la mujer por primera vez. Era una lista donde el protagonista fundamental era don Domingo Tortorelli. Y la que bancaba financieramente era Anatolia Manrupe de Tortorelli.
voto más caro este? Porque este es un partido que es un desprendimiento del Partido Colorado, Partido General Melchor Pacheco y Ove. ¿Sabés cuántos votos sacó? 1. Por eso te decía que era el más caro. ¿Que no se votaron ni ellos? No se votaron ni los que le integraron. En la calle Agraciada y ¿cómo se llama? Y Lucas Oves, había un tipo ahí que me conseguía sobre todo ese tipo de listas que guardaban los viejos antes, ¿viste? Y que un día se morían y los familiares entraban a sacarse de encima. Y él compraba y después ya me las traía directamente. Bueno, muy interesante la historia de Eduardo a través de esos papeles, ¿no? Ya sepia por el pasaje del tiempo. Él los guarda prolijamente en unos biblioratos y con nylon. Y bueno, contando también parte de lo que es la historia política de nuestro país, en este caso a través de las listas y a través de los jingles publicitarios. Quedará para otra analizar un poco también las pancartas y otros aspectos vinculados a la comunicación política que quisimos traer en la tarde de hoy. Un abrazo para ustedes y sigan por allí. Se tendrán historias e Sí, historia claro. esas listas, ¿no? Le agradecemos a Martín y al equipo y ahora pasamos a otro asunto porque la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, adelantó que en 2026 habrá 15 transformaciones en materia de tiempo educativo extendido que incluyen una coordinación con el INAU y con las plazas de deporte de todo el país. Y también destacó como prioridad universalizar la educación física de manera que también esté presente en las escuelas rurales de todo el territorio. Las escuelas con ampliación del tiempo educativo es un compromiso que viene desde el gobierno y que nosotros entendemos cuál es digamos, la necesidad de las familias, de las comunidades y también de los niños y las niñas de estar más tiempo en las escuelas. Allí estamos avanzando en líneas paralelas, escuelas que se transforman a tiempo completo, escuelas que se transforman a tiempo extendido, escuelas que se transforman a tiempos pedagógicos ampliados, donde puede haber más de un maestro, pero para el niño o la niña la oportunidades de más tiempo, jardines de jornada completa y un trabajo interinstitucional articulado con INAU, con las plazas de deporte, con otras instituciones. Para el año que viene, en lo inmediato, tenemos previstas 15 transformaciones, lo cual es un hito, porque de verdad nunca se han transformado tantas instituciones al mismo tiempo. Estamos trabajando con la inspección técnica a fin de recoger de los territorios estas necesidades, poder territorializarlas, sentir cuál es la necesidad de ese contexto en particular, de esa localidad en particular, para poder asumir este compromiso. Y también trabajando en la ruralidad con una propuesta de extensión del tiempo que supone que en el quinquenio vamos a universalizar la educación física, que es un pedido que viene desde hace mucho tiempo, muy justo y que supone la extensión del tiempo en estas escuelas rurales con estas comunidades rurales. Ahora agenda de la salud, pero empezando por Presidencia de la República, porque Yamandu Orsi recibió la vacuna contra el sarampión en la Torre Ejecutiva poco después del final de la sesión del Consejo de Ministros. Y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, confirmó que se vacunaron 20.000 personas e indicó que está controlado el brote de la enfermedad localizado en San Javier, Río Negro. Se vacunó el presidente y algunos ministros y ministras y personal de acá de la Torre, acá con las dos compañeras vacunadoras que ya venían de vacunar en el Cerro. Le quiero decir a la ciudadanía que se han vacunado 20.000 personas desde que ustedes nos ayudaron con la conferencia de prensa, teniendo las 2 dosis que hay que tener para cubrirse y protegerse contra el sarampión. Acuérdense que las personas que nacieron a partir de 1967 tienen que tener las 2 dosis. La vacunación está indicada en los niños entre los 13 y los 15 meses, pero la cobertura, por eso hoy
desde el presidente y los ministras y ministros que se vacunaron, era porque muchas personas tienen una sola dosis, sobre todo los que nacieron entre 1967 y 1987. Entonces, hoy confirmamos que 20.000 personas se han vacunado, lo cual nos da una respuesta muy importante. Podemos decir que en la localidad de San Javier el brote está controlado, con los 7 casos que han sido confirmados, tienen un nexo epidemiológico con los casos confirmados, así que estamos muy atentos a lo largo y ancho del país, exhortando y agradeciéndole a la ciudadanía la respuesta que ha tenido de acercarse a todos los puestos de vacunación, que ustedes saben que son gratuitos, sean uno sea usuario de una mutualista o de ACE, de un prestador. Las vacunadoras tienen un sistema informático donde nos dicen cómo está nuestro estado de vacunas, y a eso se ha acercado muchísimos ciudadanos para ver si tienen las vacunas al día, y ahí sí, cuando las vacunas no están al día, es cuando las vacunadoras sugieren, y ante la duda, siempre vacunarse. Pero quiero hacer una especificidad también. Recuerden que es una vacuna muy segura, excepto cuando las mujeres están cursando el embarazo o cuando hay una enfermedad que afecta las defensas. Tercer bloque de la edición central de MBD Noticias. Sí, les contamos que desde hoy rigen las nuevas tarifas de peajes. Sí, y contemplan precios diferenciales para quienes paguen por telepeaje o a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, el SUSIVE. De acuerdo con el reglamento para el cobro de tarifas de peaje en rutas nacionales, a partir de la hora 0 de este viernes entraron en vigencia las nuevas tarifas de peaje en todos los puestos de recaudación del país, operados por los concesionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Las nuevas tarifas, que incluyen IVA, contemplan los valores para pago básico, telepeaje y SUSIVE en todas las categorías de vehículos, autos y camionetas, ómnibus y vehículo de carga de distintos ejes. En el caso de autos y camionetas de 2 ejes y 4 ruedas no duales con remolque de un eje, el pago básico es de 190 pesos con 20. Con telepeaje 162 pesos y a través del SUSIVE 207 pesos. Para tractor sin semirremolque y ómnibus hasta 25 pasajeros, 190 pesos con 20 en pago básico, 162 pesos por telepeaje y 207 pesos en el SUSIVE. En los vehículos o equipos de carga de hasta 3 ejes y 6 ruedas, la tarifa es ahora de 255 pesos con 0,2 en pago básico, 207 pesos a través de telepeaje y 278 pesos con el SUSIVE. Los ómnibus de más de 25 pasajeros pagan 255 pesos con 0,2 en pago básico, 217 pesos en telepeaje y 278 pesos con el SUSIVE. Los vehículos o equipos de carga de 3 ejes y más de 6 ruedas tienen una tarifa básica de 255 pesos con 0,2, de 217 pesos en telepeaje y de 278 pesos a través del SUSIVE. Los vehículos o equipos de 4 o más ejes, no trenes, pagan 520 pesos con 66 en el básico, 443 pesos en telepeaje y 568 pesos en el SUSIVE. Y finalmente los vehículos o equipos de carga tritrenes pagan 871 pesos con 31 en tarifa básica, 741 pesos en telepeaje y 950 pesos a través del SUSIVE. Ahora cambiamos de asunto porque se lleva adelante una nueva edición de Museos en la Noche, una convocatoria que ya hace 20 años que se realiza, que convoca, como decía recién, a mucha gente, que aparte permite aprovechar estos días tan lindos en los que las noches se prestan, por ejemplo, para visitar esos museos que en algunos casos tienen escasa concurrencia durante el año. Hay otros más conocidos. Veremos en cuál está Diego Martini, a quien ya le doy paso porque cambió de tema, pero sigue en nuestra edición. Adelante, Diego. ¿Qué tal, compañeros? Sí, así es. Buenas tardes, buenas noches. Preciosa tarde, preciosa jornada. Nosotros nos venimos hasta la Quinta de Valle, acá en la zona de Piedras Blancas, que recordemos era la residencia de José de Valle Ordóñez hasta su fallecimiento, y de luego pasó a ser un museo nacional, y aquí se está haciendo este lanzamiento de la Noche de los Museos, que es una noche divina para recorrer a lo largo de toda la ciudad, y para eso estamos con Maru Vidal, directora de Cultura, y con el ministro José Carlos Maguía, a quien le agradecemos. Bueno,
¿Por qué se hace acá el lanzamiento y qué significa además este 20º aniversario? Bueno, hay una doble razón. Primero porque unimos el festejo de los 20 años de Museos en la Noche con una edición bicentenario, y también porque nos pareció pertinente, porque estamos trabajando desde el Ministerio muy fuerte todo lo que tiene que ver con la descentralización y el acceso a la cultura, corrernos un poco de los museos que están concentrados más en Ciudad Vieja y en el centro de la capital y venir para Piedras Blancas. ¿A qué invita la noche de hoy? Y bueno, hay de todo para que la ciudadanía disfrute. Tenemos visitas guiadas, tenemos talleres, espectáculos musicales, intervenciones de danza en todo el territorio nacional. ¿Hasta qué hora es? Hasta las 12 de la noche en la mayoría de los espacios. Bien, ministro, bueno, gracias por estos minutos. ¿Qué era este lugar o qué fue este lugar? Bueno, fue indirectamente un centro político del Uruguay, ¿verdad? Yo les comentaba, y lo dije en el discurso, pasás acá y ves el escritorio de José Valle-Ordóñez, entre otras cosas. Entonces imagínate las leyes sociales que se hicieron acá, los acuerdos, las decisiones. Ahora en esta época que una cantidad de cosas cumplen 100 años, es un lugar cargado de historia. Por eso celebro la decisión de Maru y todo el equipo del Ministerio de Educación y Cultura, que llevó a, bueno, lo que es palabras a hechos, y los hechos son en que vos celebrás los 20 años de la Noche de los Museos con política pública, pero acá, en un lugar que es Montevideo, que no siempre se viene desde el otro lado de Montevideo. ¿Por qué es tan importante la Noche de los Museos y por qué también se ha mantenido a lo largo de estos 20 años? Primero porque mueve mucho la identidad, y la gente, cuando vos le das la oportunidad de tener de ejercer su derecho de acceso a la cultura, lo hace. Y eso demuestra que el Estado en esto es clave, es decir, como dinamizador, porque esto abre sus espacios, los engalana, se prepara para que la gente venga, pero la gente se mueve en las ciudades, en todo el país. Y cuando se mueve la gente, bueno, va a cenar, se encuentra con otros, se moviliza. Entonces eso es un dinamizador. Por eso es que lo que decía hace unos cuantos años atrás Luis Stolovich en un libro, que la cultura da trabajo, bueno, da valores y da trabajo. ¿La gente cómo responde cuando suele salir? Hay otro tipo de noches donde también se presta a invitaciones culturales. ¿Cómo responde cuando se acerca a lugares a los que no suele ir? Y que primero te abren los ojos, así, porque es como que redimensionan. La otra vez la directora me invitaba a acompañarlas a la Noche de las Librerías, que se hizo por primera vez en el interior y en Montevideo también. O sea, vos es como, ¿cómo decirlo? Es como redescubrir la ciudad donde vivís. Yo lo diría de esa manera. ¿Por dónde sigue el ministro hoy? El ministro va a estar por varios museos, no me va a decir, el de Artes Visuales. De Antropología, Museo Nacional de Historia Natural, que van a poder verse algunas de las piezas que fueron recolectadas en la expedición Sub-200 en el Falcortú. Y bueno, y en ese mismo predio también está el espacio de arte contemporáneo con distintas propuestas. ¿Dónde se puede ver todas las propuestas que hay? Bueno, nuestro Instagram, Cultura MEC, y también a nuestra página web, Cultura Gubuy. Maru Vidal y José Carlos Maía, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno. Quedan todos invitados entonces de acá, desde la vieja Quinta de Valle. Bien, retomamos el capítulo internacional. El próximo domingo se van a cumplir 15 días de las elecciones en Honduras, que todavía sigue sin saber oficialmente quién es el presidente ungido a partir de esos comicios. Esto ha motivado no solamente tensiones, preocupación, denuncias de fraude, conteos de actas, todo esto dentro de una situación bastante particular, y acá vamos a tener que nombrar de vuelta al presidente de Estados Unidos, quien ha presionado en estos comicios justamente a favor del candidato Nasri Asfura. Esto ha motivado que 11 países integrantes de la OEA hayan pedido una reunión extraordinaria para la próxima semana a fin no solo de analizar la situación que se está dando en ese país, sino que el enviado de la OEA explique qué es lo que ha visto dentro del control que ha hecho el organismo de estos comicios. Hay casi 3.000 actas que todavía están sin escrutar por tener inconsistencias y que podrían modificar sustancialmente la ventaja que hasta ahora le lleva Nasri Asfura al otro candidato que se ha presentado, al conservador Salvador Nasrallah.
La Cancillería Dominicana informó que Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana solicitaron una sesión del Consejo Permanente de la OEA para analizar el tema de Honduras, que se realizará el lunes 15 en la sede de la organización en Washington, según un comunicado. Estos países esperan que el jefe de la misión de observación electoral de la OEA enviado a Honduras, el diplomático paraguayo Eladio Loizaga, ofrezca información sobre el escrutinio, ya que los resultados definitivos podrían tardar aún más tiempo, pues recién este jueves se inició la revisión de unas 2.700 actas de votación consideradas con inconsistencias. El conservador Nasri Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo de votos con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, que denuncia un fraude, acusaciones secundadas por la presidenta izquierdista Xiomara Castro y su candidata Rishi Moncada, rezagada a un tercer lugar y quien pidió la nulidad de los comicios. La semana pasada, la misión observadora liderada por Loizaga se reunió con Nasralla y Asfura e instó en sus redes sociales a esperar responsable y pacientemente mientras se procesan los resultados, al tiempo que las Fuerzas Armadas hondureñas informaron que garantizarán el respeto a los resultados luego que el Consejo Nacional Electoral se expida oficialmente sobre el ganador de los comicios. Y las desgracias para el pueblo palestino no dejan de sumarse, sobre todo en la Franja de Gaza, donde en estas horas se han dado una serie de tormentas y temporales que han agravado la situación que viven miles y miles de desplazados y refugiados palestinos. Esto es por inundaciones, pero no solamente por una cuestión vinculada al frío, sino el derrumbamiento de muchas infraestructuras que han quedado particularmente vulnerables a partir de los ataques israelíes. Todo esto en un contexto que ha dejado en las últimas horas 8 muertos, pero que podría dejar aún más dentro de este panorama climático que también está afectando a los palestinos en Gaza. Al menos 8 personas han muerto desde el jueves en la Franja de Gaza por el temporal que azota el enclave, tanto por el colapso de edificios a causa de las lluvias como por el frío, según el recuento de las morgues, los equipos de ambulancias, hospitales y el Servicio de Emergencias de Defensa Civil. Este viernes murieron 2 niños más por causas relacionadas con el frío, según reportaron los hospitales locales, que se suman a la muerte el jueves de una bebé de 8 meses en el sur de Gaza, cuya muerte por hipotermia registró el hospital Nasser de Yan Yunis. Hasta ahora la mayor causa de muerte durante el temporal ha sido el derrumbamiento de edificios, ya que tras más de 2 años de bombardeos contra Gaza, muchos eran vulnerables a colapsar y las lluvias que han azotado a la franja durante toda la noche provocaron la caída de muros y viviendas, acabando con la vida de al menos 4 personas que fueron sepultadas por ellos. Funcionarios municipales y de defensa civil de Gaza han afirmado no poder hacer frente a la tormenta debido a la escasez de combustible y los daños en los equipamientos por los ataques perpetrados por Israel, que destruyó excavadoras y otros vehículos utilizados para bombear agua tras la respuesta militar israelí a los ataques de Hamás en octubre del 2023, que desplazó a la mayor parte de los más de 2 millones de habitantes y dejó la franja en ruinas. Si bien el alto al fuego firmado en octubre pasado ha permitido que cientos de miles de palestinos regresen a lo que queda de Gaza, la violencia no ha cesado por completo y las autoridades sanitarias palestinas afirman que las fuerzas israelíes han matado a 383 personas en ataques desde que comenzó la tregua.